Dios nos mandó llamar en este lugar, porque tú eres un valiente del reino. Has sido escogido por Dios con un gran propósito. Dios te llamó, no eres obra de la casualidad, para ponerte al frente de los negocios del Padre. Fíjese qué tan maravilloso. Si usted quiere recibir algo de parte de Dios, ponga su mirada en el autor y en el consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Porque si usted pone su mirada en mí, en los muchachos, entonces usted no va a poder recibir nada. Pero si usted pone su mirada en Jesús, en aquel que no escatimó el ser Dios como a cosa que aferrarse, sino se despojó de todos sus atributos, subiendo a la cruz del Calvario, obediente hasta la muerte. Entonces yo te puedo asegurar que hoy tú vas a recibir algo de parte de Dios. Amén. Yo creo que Él está más interesado en darnos. Él está más interesado en entregarnos, en manifestarse en nuestras vidas, que el anhelo que nosotros podamos tener por Él. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y yo me imagino la cara del Espíritu Santo en este día diciendo: va a llegar mi hijo, y anhelando que estuvieras en este lugar. Y dile a tu hermano: qué bueno que viniste. Dile, sacúdelo y dile: qué bueno que viniste, porque estás alegrando el corazón del Espíritu Santo. No es casualidad que estés en este lugar. Yo sé que muchos tuvieron luchas para llegar a este lugar. Estaba el calor, era un día de descanso. Muchos están celebrando a papá en esta tarde, pero yo quiero decirte que tú eres un más que vencedor por estar en este lugar, porque pudiendo estar en cualquier otro lugar, has decidido venir y honrar al Padre de los Espíritus, Jehová de los ejércitos, y decirle: aquí estoy en este día. ¿Y cuántos se pueden comprometer a estar en el día de mañana? Porque Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Él va a más, siempre va a más, siempre nos va a entregar algo más. Y fíjese qué tremendo este pasaje donde Jesús dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. En otras versiones dice: me es conveniente, me conviene estar en los negocios de mi Padre. ¿Cuántos convenencieros hay aquí? Yo pensaba que no había venido ni uno. Decía Jesús: me es necesario estar en el negocio de mi Padre. Y vamos a dar lectura a este pasaje. Está en el libro de Lucas. ¿Cuántos le pueden dar gloria a Dios por los hermanos que vienen de Nogales, la alabanza? Démosle un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno. Honramos sus vidas, chicos. Y ellos saben que los aplausos no son para ellos. A nosotros se nos tiene prohibido aplaudirle al hombre, así que todo es para la gloria de Dios. Amén. Si nos ponchamos, para la gloria de Dios. Amén. Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52. Vamos a dar lectura a esto. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén. Lucas 2:41 en adelante. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué no has hecho así?
¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Diga conmigo: estaba sujeto. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo, la cual, Señor, hoy ponemos, Señor, delante para que tu Santo Espíritu pueda traer el rema, pueda traer, Señor, la sabiduría y el entendimiento, que pueda producir en cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, una transformación de fondo, que podamos, Señor, salir de este lugar y reflejar la gloria de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Y Jesús escoge estas palabras, Jesús anuncia estas palabras a su Padre terrenal: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y ciertamente que hay muchos estudios sobre este pasaje, si Jesús era un inconsciente el haberse perdido de los papás por 3 días y no haber avisado ni siquiera un WhatsApp de decirle: voy a estar ahí en la sinagoga, voy a estar con los estudiosos, con los fariseos. Y muchos pudiéramos interpretar este pasaje como que Jesús fue un poco desconsiderado con sus padres, mas sin embargo dice la palabra que él estaba sujeto a sus padres. Pero también me dice la palabra que es importante obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Y con esto no quiere decir que abrimos una puerta a la desobediencia y a la deshonra a nuestros padres, sino que juntamente con ello llevaremos gloria y honra a nuestro Padre. Creo yo firmemente en mi corazón que este pasaje le habla al corazón de María y al corazón de José, que él venía con un propósito a la tierra. Porque es muy fácil apasionarte por las cosas de la tierra, es muy fácil enamorarte de los regalos, de las promesas, y no del que nos está entregando las promesas. Es muy fácil desviar tu mirada cuando llega la bendición. Nuestros hijos son una gran bendición, pero no se nos olvide que cada uno de ellos cumple un propósito por el cual nos lo están poniendo a nuestro cuidado. En algún punto ellos tendrán que ir y cumplir su propósito. Jesús tenía un gran propósito en la tierra y le dijo: hey, tranquilos, ¿por qué me están buscando? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y cuando Jesús le está hablando a su Padre terrenal, está hablando de su Padre celestial, porque José y María sabían quién era Jesús. José y María tenían en su corazón que ellos habían sido un vaso y un instrumento que el Padre había escogido para derramar una bendición sobre la humanidad. Ellos lo sabían, pero tal vez en algún punto ellos lo llegaron a perder. Jesús tenía 12 años cuando 3 días estuvo escondido en la sinagoga del Padre, cuando estuvo perdido instruyendo. Y dice la Escritura que cuando lo encontraron, toda la gente estaba maravillada de tal sabiduría que él tenía, porque él respondía con una sabiduría que no era muy común entre los hombres. Era una sabiduría sorprendente, y yo me imagino que era tal la sabiduría de Jesús que la gente que estaba ahí no la dejaban irse. Que aun cuando había un culto de 2 horas, cuando llegó Jesús y se plantó ahí y comenzó a abrir los rollos y comenzó a abrir su boca, entonces cuando Jesús abre su boca, palabras de bendición comienzan a salir, y todos los que están alrededor, por la causa de la sabiduría y de la unción de Jesús, son benditos. ¿Qué quiero decirte en esta tarde? Que Jesús está en este lugar, y cuando Jesús comienza a abrir su boca, puede caer bendición sobre tu vida, sobre tu familia. Solamente es cuestión de que tú lo creas y digas: heme aquí, Señor, yo quiero escuchar tu palabra. Porque si tú estás esperando una palabra mía, vengo a decirte por segunda vez que tú no te vas a llevar nada. Pero si tú abres tu corazón a una palabra que salga de la boca de Jesús, puede ser la diferencia
diferencia. Aquello que habías estado esperando por años, vengo a decirte que en un segundo una sola palabra de Jesús puede hacer la diferencia, porque Jesús, para Él no hay nada imposible. Todo aquel que en Él cree recibirá la vida eterna. Aun cuando nosotros perezcamos, los que hemos creído en Jesús tenemos la promesa de la vida eterna. Y Jesús le dijo a su padre y a su madre: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y la pregunta aquí: ¿cuáles son los negocios del Padre? La pregunta aquí: ¿qué es lo que Jesús estaba tan entretenido que perdió 3 días o ganó 3 días en aquel lugar, que lo entretuvo tanto que le dijo a sus padres: Padre, ¿sabes qué? En los negocios de mi papá yo tengo que estar. A esto he venido, este es mi propósito. Y yo me imagino que las palabras de Jesús quedaron plasmadas en el corazón de María, porque cuando a María le dijeron: en tu vientre está el Salvador del mundo, en tu vientre está Dios con nosotros, Emmanuel, y le pondrás Jesús. Yo me imagino que estos primeros 12 años se fueron como un abrir y cerrar de ojos para María. Cuando María recibió el flachazo de que Jesús no estaría por siempre con ella, yo me imagino que dijo María: a la torre, ya viene el tiempo, se acerca el tiempo donde Jesús cumplirá su propósito. Y entonces nos damos cuenta, y vamos avanzando más adelante, que Jesús en una ocasión, Lucas también capítulo 4, vamos a leer Lucas capítulo 4 para poder determinar cuáles son los negocios del Padre. Lucas capítulo 4 del 16 al 21 vamos a leer. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Una de los negocios del Padre es establecer el reino de Dios en la tierra. Ese es el negocio del cual Jesús le estaba hablando a sus padres, a José y a María: establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y esa comisión que Jesús traía de parte del cielo a la tierra pudo haber sido alterada aún por el mismo Satanás en aquel desierto, cuando llega y se le aparece y quiere desviarlo de los negocios del Padre. Fíjese que cuando tú te enfocas en ejecutar tu propósito, en establecer los negocios y cuidar los negocios del Padre, siempre vendrán tentaciones, siempre vendrán momentos donde Satanás quiera desviarte, quiera desviar tu mirada, quiera desenfocarte. Aun cuando más tú pongas tu mirada y tu enfoque, tú pongas tu disposición y tu tiempo, vendrá el enemigo a quererte desviar, y él es experto en poner tentaciones. Hay tentaciones que van a querer desviarte, y todo esto va a entrar por los deseos de tus ojos, por los anhelos que están en tu corazón, porque dice la palabra que engañoso es el corazón. Muy a menudo oramos y decimos que Dios te bendiga y que se cumplan los anhelos de tu corazón, pero yo creo en mi corazón que hoy en día tenemos que decir que los anhelos que estén conforme a la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, porque nuestros corazones están viciados, están sesgados a la carne, al pecado. Se sesgan con el deseo de tus ojos, con el deseo de tu carne, con la vanagloria de la vida. Y es ahí donde Satanás nos desvía de poder atender el negocio del Padre. ¿Cuántos hijos de Dios estamos reunidos en este lugar?
Si tú no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, este es un buen momento para decirle: yo quiero ser un hijo de Dios, yo quiero ser constituido, yo quiero tener la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y si ese es el deseo de tu corazón, hoy yo te invito a que aceptes al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Este es un buen momento para hacer un antes y un después, un cambio de vida, que entres directamente en el reino de Dios, que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Y hoy yo te garantizo que en el cielo tú vas a ser considerado un hijo de Dios. Si confiesas a Jesús con tu boca y lo crees en tu corazón, que un día vino a Él al mundo para morir en una cruz por el perdón de tus pecados, y lo declaras con tu boca, yo te garantizo que Él te da la potestad y te dice: Él es mi hijo, Él es mi hijo porque ha creído. Y nos damos cuenta que cuando Jesús le dice a su madre: en los negocios de mi Padre me es necesario estar, después de esto llega a la sinagoga, como era costumbre de Él estar en las sinagogas, estar leyendo. Lee un capítulo del libro de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. El reino de los cielos sufre violencia, el negocio del Padre sufre violencia, y solamente los valientes lo arrebatan. Solamente los valientes lo arrebatan, los violentos. Pero también dice la palabra que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y en esta hora Dios nos mandó llamar en este lugar, porque tú eres un valiente del reino. Has sido escogido por Dios con un gran propósito. Dios te llamó, no eres obra de la casualidad, para ponerte al frente de los negocios del Padre. Fíjese qué tan maravilloso. Algunos que hemos tenido la oportunidad de tener un negocio, o de que nuestro padre tenga un negocio, el anhelo de todo papá es que su hijo continúe con los negocios, que su hijo cuide de los negocios, de los quehaceres del padre. Cuando dice negocio, como decía el pastor, no encierra solamente el hacer dinero, sino el quehacer, la labor, lo que hacía el padre. Y lo que hacía el Padre era solamente estar pensando en tu gozo, estar pensando en la justicia, en la paz que sobrepasa todo entendimiento. No crea que el Padre nos hizo y se goza de vernos sufrir. El Padre no se goza de vernos tristes, de vernos angustiados y afligidos. ¿Sabe usted cuál es el negocio del Padre? Establecer su reino para que tú puedas tener gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo. Ese gozo que no te lo da el mundo, ese gozo que no te lo da el cheque de cada sábado, de cada viernes, ese gozo que solamente te lo da el Espíritu de Dios. En algún punto el negocio del Padre parecía quebrarse con la desobediencia de Adán. Perdió el espíritu, perdió la comunión. Dice la palabra que cuando él tomó del fruto que no debería de haber tomado, ahí en ese momento él perdió una conexión con Dios. Ahí en ese momento él perdió una intimidad con Dios y él muere, pero él sigue respirando. ¿A qué voy con esto? Que hay muchas personas hoy en día que estamos respirando, pero que estamos muertos en vida. Y lo que habla el Padre de sus negocios es de volvernos a conectar al principio, volvernos a conectar a la presencia, volvernos a conectar al corazón, donde no hay lágrimas, donde no hay llanto, donde hay gozo, donde hay justicia, donde hay paz. Ese es el negocio del Padre, que tú y yo no padezcamos las consecuencias de la desobediencia de Adán. Ese es el negocio del Padre, y a eso Jesús dijo: es necesario, es conveniente que yo esté en los negocios del Padre, porque hay familias que se están rompiendo, porque hay matrimonios que están peleando, porque hay padres que están llorando a sus hijos, porque hay muchas personas que están clamando por una respuesta.
Y el Padre dijo: voy a enviar a mi Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que en mi presencia, para que al estar reconciliados conmigo, vuelvan una vez más a tener vida, y una vida en abundancia. Ese es el negocio del Padre. Es el negocio en el cual Cristo Jesús vino a la tierra, y no hubo nada que lo desenfocara. Ni siquiera estuvo dispuesto a padecer un regaño de sus propios padres por causa del negocio del Padre. Imagínense qué estás dispuesto tú a hacer para estar en el negocio de papá. A veces tienes que negarte a algo. A veces tienes que pedir permiso y no te lo van a dar, y tienes que decir: ni modo, voy a faltar. ¿No es así, Ale? A veces tienes que hacer algo. A veces tienes que negarte a ti mismo para poder estar al pendiente de los negocios del Padre. Y esto no es un llamado solamente para los pastores, para los líderes, para los ministros, sino que es un mensaje que nos habla acerca de lo que Jesús vino a restablecer. Había algo que se había perdido, había un reino que se había extraviado, había un reino que se había escondido. Pero dice también la palabra que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, que cuando alguien lo halla, ya nunca más lo vuelve a soltar. Y yo vengo profetizando que hay personas en esta hora que se van a encontrar con el reino y van a soltar todo lo que tienen a su alrededor por causa de las maravillas, de las riquezas que el reino te empieza a ofrecer. Toda opresión del diablo va a comenzar a salir, y todo lo que el dinero no podía comprar, vengo a decirte que cuando encuentras el reino, todo empieza a ser suplido. El reino es Cristo Jesús. El reino está entre nosotros. El reino está aquí. El reino no es comida, no es bebida, sino es gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. Por eso dijo Jesús: me es necesario, papá, José, María, me es necesario estar en los negocios del Padre. Yo sé que tal vez muchos pensaron: tienen que estar en la carpintería aprendiendo algo, haciendo algún contacto, algún contrato de algunos muebles. Pero no se trataba de eso. Se trataba del reino de Dios. Donde llega el reino, los que están quebrantados en su corazón, dice la palabra, que son sanados. Y el Espíritu de Jesús está en este lugar. Y yo no sé cómo llegaste en esta tarde hasta este lugar, pero yo vengo a decirte que dice el Señor Jesús: venid a mí todos los que están cansados y los que están cargados, porque yo les daré descanso. Y hoy yo no sé cuál sea la condición en la cual llegaste hasta este lugar, porque tal vez llegaste apenitas a este lugar y tú sabes a quién te está hablando. Pero dice el Señor: venid a mí porque yo te voy a dar descanso. Yo soy el reino, yo soy la justicia. Yo vine por ti. Yo estoy en este lugar por causa tuya. Y Jesús está en este lugar y quiere establecer su reino, quiere establecer el negocio del Padre en tu vida, en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Él quiere establecer su reino en cada uno de vosotros. A eso ha venido Jesús, a cuidar las almas de su Padre, a llevarlas, a encaminarlas. Y nos dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Aquí está Jesús. Y para que el reino de Dios tú lo puedas ver, es necesario que tú nazcas de nuevo. Para que pueda venir el reino de Dios a nuestras vidas, es necesario que nosotros nazcamos de nuevo. Dijo un principal de la sinagoga, Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Será que podemos volver a meternos en el vientre de nuestra madre y volver a nacer? Y le dijo: note, lo que es nacido del Espíritu es, y lo que es nacido de la carne es. Hoy
yo vengo creyendo que aquí vamos a nacer en el Espíritu. Hoy yo vengo creyendo que vamos a entender el lenguaje del Espíritu. Todo lo de la carne, todo lo de la carne, todo el deseo de los ojos y toda la vanagloria de la vida va a comenzar a caer por tierra. Hoy yo vengo creyendo que el reino se va a comenzar a manifestar en cada uno de nosotros. El reino de Dios aquí. Todo lo que estaba enfermo va a comenzar a ser sano. Todo órgano que había estado siendo desgastado, hoy puede ser renovado en el nombre de Jesús. Me decía una hermana: pastor, me duele todo el brazo y no lo puedo levantar. Hermana Juanita, sin necesidad de tocarla, se acercó al altar y cuando salió me dijo: pastor, el Señor me sanó, me dijo. No podía levantar mi brazo, me dolía mucho y el Señor ha hecho la obra. Una mujer que tenía sus pulmones dañados, una mujer que tenía sus pulmones, se había hecho como, no recuerdo qué enfermedad, pero que supone que ya no se regenera, batallaba para poder respirar después del COVID, después de que ella recibió esa enfermedad. Quedó así, ya le dijeron los médicos que eso no se podía regenerar, y después de un toque de Jesús, Dios le puso sus pulmones totalmente nuevos. Ese es el reino de Dios. Yo no sé cuál sea lo que tú necesitas en esta hora, yo no sé de qué el Señor puede libertarte, pero yo vengo a decirte que el reino de Dios se puede manifestar en cualquier momento en nuestras vidas. Dice la palabra que Jesús estaba pasando por por una ciudad llamada Gadara, y a las orillas, después de él de venir de un viaje, se encontraba un endemoniado que había sido exiliado y que había sido puesto a las afueras. Y ahí se encontraba este hombre que nadie quería, que todos lo tenían ahí como un estorbo, y estaba atado con grilletes. Y cuando mira a Jesús de lejos, le dijo: ¿por qué me atormentas? ¿Por qué me atormentas? Y Jesús llega y reprende a una legión que tenía aquel endemoniado y lo hace totalmente libre. Los demonios, cuando escuchan el nombre de Jesús, huyen y tiemblan, o tiemblan y huyen. Yo no sé cuál sea la opresión que tú has tenido hasta este momento, opresión demoníaca, pero vengo a decirte que el reino de Dios está aquí y tú puedes ser libre en esta hora. Si tú le abres tu corazón y tu mente al Señor Jesús en esta hora, toda opresión del diablo puede salir huyendo en el nombre de Jesús. Yo vengo creyendo que hay personas que van a salir totalmente libres en esta tarde, que el reino de los cielos sufre violencia, pero juntamente con ella también hay valientes que están arrebatando el reino de los cielos en esta hora. Hay valientes que van a comenzar a levantarse, hay valientes que van a comenzar a arrebatar el reino de Dios y su justicia. Porque estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Y dice la palabra que todas las demás cosas nos van a ser añadidas. El reino de Dios está en este lugar. Dijo Jesús: el reino ha llegado. Y Jesús caminaba entre nosotros. El negocio del Padre, las almas que están atribuladas, que están oprimidas por el diablo. Así que hoy, en el nombre de Jesús, se va a romper toda cadena, toda atadura del diablo, en el nombre de Jesús.